Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades, historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. El Colegio de San Luis tiene entre sus proyectos la internacionalización y uno de los pasos que se han dado es con la Universidad de Arizona. Vamos a platicar el día de hoy con varios personajes que están siendo testigos de este trabajo, que son protagonistas de la investigación que se está llevando a cabo desde hace varios años en colaboración con los académicos de esta Universidad del Sur de Estados Unidos, que se ubica entre las 13 mejores de ese país. Vamos a platicar con el doctor David Vázquez, presidente del colegio, pero también con las académicas que están haciendo toda esta chamba de investigación y colaboración. Vamos a platicar, de esto y más, así que acompáñenos. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas tardes, buenas noches o buenos días, donde quiera que nos estén viendo, porque ya saben que esto se sube a YouTube y a la hora que usted prefiera, ahí nos puede sintonizar. Vamos a comenzar el día de hoy, vamos a platicar del proyecto de internacionalización del Colegio de San Luis, que ha dado pasos importantes y que uno de ellos fue con la Universidad de Arizona. Tenemos a 6 invitados en esta tarde, así que platicaremos uno a uno. Y vamos a comenzar con el doctor David Vázquez, presidente del Colegio de San Luis, quien ha aceptado esta invitación para platicarnos un poco, de qué va este convenio, de qué le sirve al Colsan, de qué le sirve a San Luis. Y estas colaboraciones académicas son importantes y él nos va ahí un poco a ir explicando este asunto. Doctor, gracias por acompañarnos, bienvenido. Sí, Lidia, muchísimas gracias a ti por la invitación y desde luego a quienes están viendo y escuchando, pues gracias por dedicarnos un tiempito aquí en Canal 9. El día de hoy vamos a revisar estas charlas que tuvimos hace unas semanas con la doctora Lori, quien tiene un apellido que se me complica, entonces ya ahí lo ponemos en el cintillo. La doctora Lori es la decana de la Universidad de Arizona que nos visitó hace algunas semanas aquí en el Colsan. Tuvo una reunión importante con académicos, con el secretario de Educación, con el sector educativo en San Luis Potosí, vino Coparmex con todo este consejo académico. Y también se ha estado vinculando con otros investigadores de otras disciplinas, que ya platicaremos más adelante con investigadoras del colegio. Cuéntanos un poco, doctor David Vázquez, ¿cuál ha sido la importancia de extender estas colaboraciones académicas con universidades del extranjero, particularmente con la Universidad de Arizona? Pues mira, sí es una relación importante porque la Universidad de Arizona es de las principales universidades que hay en Estados Unidos, sobre todo en la frontera sur de Estados Unidos. Y específicamente hablando de los lugares en donde nos ubicamos, tanto Colsan como la Universidad de Arizona, ellos están en la ciudad de Tucson, nosotros aquí en San Luis Potosí, compartimos muchas cosas, fíjate, hay muchas cosas en común, no necesariamente en términos históricos, que sí de plano también, ¿no? Rastreamos el camino real, pues que llegaba hasta Arizona y Santa Fe, Nuevo México. Ahí hay una historia, digamos, de migración, pero en el sentido del tamaño, ¿no? Del tamaño de las ciudades, del tipo de población, así como aquí hay una gran diversidad de instituciones académicas, podríamos llamar un polo científico, educativo o académico, allá también hay un conjunto de población académica importante. Estamos hablando de que Tucson se ubica muy cerquita del Colegio de Sonora, del Colegio de la Frontera Norte, de la Universidad de San Diego, en fin, hay otras instituciones de educación superior cercanas. Y por otro lado, nuestro medio ambiente es muy parecido, semidesértico, ¿no? Con predominancia de cactáceas. Hay un sentido gastronómico muy parecido. Entonces, en términos tanto culturales como naturales hay similitudes y en lo académico. Te digo todo esto, Lidia, como contexto, porque ese es como el sustrato, digamos, de las colaboraciones que hay y de los intereses. Nuestros intereses académicos son muy parecidos también en temas de agua, de antropología, de comunidades originarias, de la gestión de desechos, ¿no?
de la gestión, ya lo mencioné, del agua, pero de la relación con el medio ambiente, de la política migratoria, de temas de seguridad nacional, en fin, todos esos temas los compartimos, ¿verdad? ¿Y qué se dirá del tema multicultural, ¿no? De la presencia, digamos, cultural? Ya sabemos que en Tucson incluso hay una estatua de Pancho Villa, ¿no? En una parte muy importante de la ciudad. Entonces, todas esas condiciones nos permiten mantener un diálogo binacional y nos permiten que el Colegio de San Luis también pues tenga un interlocutor muy, muy efectivo, muy activo en la retroalimentación. Cuéntanos cuál dirías que es el principal impacto o beneficio de San Luis Potosí o cómo nos vamos a beneficiar con todos estos estudios que podrían realizarse y que ya nos estarán platicando nuestras invitadas un poquito más adelante. Yo uno de los principales impactos lo veo en que somos parte de un nodo. El Colegio de San Luis se constituye en un nodo académico del que se van a vincular otras tantas instituciones, sobre todo las más de 15 instituciones de educación superior que estamos aquí en el estado. ¿Y el beneficio para la comunidad estudiantil o la comunidad académica? Pues vamos a tener proyectos en común y sobre todo la posibilidad de estancias tanto aquí de extranjeros como nuestra propia comunidad interactuando con la gente de allá de Tucson, Arizona. ¿Qué dijo la doctora Lori ahora que vino? ¿De qué platicaron? ¿Qué amarraron? A lo mejor ahí en corto ya sí. Dijeron, bueno, pues va y va más allá. Bueno, lo principal es que hay una convicción de ratificar el convenio, ¿sí? De volverlo a renovar. Y eso va a ocurrir a mediados de año con el presidente Robbins allá en Tucson, Arizona. Y segundo, que se abre una serie de posibilidades de investigación, sobre todo, más allá de lo que hemos hecho ya en el ámbito de la historia, de la antropología, la sociología, ahora incorporaremos la ciencia política. Me parece que es algo muy importante porque va a abarcar temas de seguridad, de migración y de instituciones. Muy bien, bueno, pues vamos ahora a dar paso a esta entrevista que grabamos hace algunas semanas, precisamente con quien nos visitó representando a la Universidad de Arizona. Gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, un gusto. Y le seguimos con el resto de las entrevistas en los siguientes bloques. Bien, continuamos con este programa que estamos dedicando a la vinculación que ha tenido el Colegio de San Luis en los últimos años, particularmente con la Universidad de Arizona. Y hoy queremos agradecer que nos acompañe en este espacio en una breve entrevista a la decana del Colegio de Ciencias Sociales y de la Conducta de la Universidad de Arizona, y es Lori Polony Staudinger. ¿It's correct? That's correct. Thank you. Bueno, pues vamos a utilizar el apoyo de Luis Gale, ya saben, quien nos apoya muchísimo con toda esta vinculación. Él se desempeña también en la Universidad de Arizona. Y bueno, pues nos va a estar aquí ayudando con la traducción, que luego ya ustedes verán de manera más sencilla en los subtítulos. Quisiéramos preguntarle cuál es la importancia de estar vinculados con el Colegio de San Luis. Well, we have many faculty that focus on similar interests of study, and we've been able to really increase our binational representation and our binational cooperation through joint investigations. There's been several publications, several long-term friendships that have formed, as well as several continuing investigations. And so that's why we came to San Luis, was to try to build upon those relationships and to create new ones. ¿Cuál diría que es el siguiente paso en esta relación que hoy ha venido a ratificar al Colegio de San Luis? Well, I think one thing is to look at our binational agreement and our memorandum of understanding, and to make sure that we sign a new memorandum of understanding in the coming year. It'll expire in about a year. I think another thing is to look at additional avenues for research collaborations. I think we have joint interest in areas around women, indigenous women, I've heard people talk about, as well as violence against women and gender violence more generally. I think we also have joint interest around issues related to environmental sustainability, as well as water, with both of us being located in desert regions. Lori, thank you very much. Eso sí lo sé decir. Muchas gracias por habernos acompañado. Thank you for having me. Vamos a una pausa y regresamos para seguir con este programa que desde el Colegio de San Luis estamos realizando en torno a estas vinculaciones, particularmente el día de hoy
con la Universidad de Arizona. Continuamos. ¿Muy lejos de Estados Unidos? No tanto. El pasado 24 de enero, el Colegio de San Luis fue sede de una sesión de trabajo en la que académicos de la institución, directivos de la Universidad de Arizona y miembros de Coparmex se reunieron con el propósito de explorar las posibilidades de colaboración binacional. Este encuentro contó con investigadores de los distintos programas académicos del Colsan y fue encabezada por el secretario de Educación de Gobierno del Estado, el presidente del Colegio de San Luis, la directora de COPOSIT y por parte de la Universidad de Arizona estuvo la doctora Lori Poloni Staudinger, decana de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Conducta. Al final de la sesión de trabajo, se concluyó en que se realizarán reuniones de seguimiento entre enlaces e investigadores de las distintas instituciones participantes, con el fin de concretar acciones específicas que puedan tener un impacto concreto en la comunidad académica. La colaboración entre el Colegio de San Luis y la Universidad de Arizona promete abrir nuevas puertas para el intercambio de conocimientos, la investigación conjunta y el desarrollo de iniciativas innovadoras. Bien, estamos de regreso y vamos a charlar con una personalidad que la verdad ha sido una pieza clave en toda esta vinculación que el Colegio de San Luis ha tenido en los últimos años con la Universidad de Arizona. Él dice que no, pero la verdad es que sí, y nos acompaña Luis Coronado Gell. Él está a cargo de la Oficina de Iniciativas México en las Ciencias Sociales de la Universidad de Arizona. Espero haberlo dicho bien. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias, pues como siempre, Lidia, un placer regresar al colegio, regresar a saludarte y tener la oportunidad de pues tener el contacto con tus audiencias y con la comunidad del Colegio de San Luis. Muchas gracias, porque además siempre lo presumimos, es orgullosamente egresado Colsan. Cuéntanos, Luis, ¿cuál ha sido la experiencia de estos días que han estado trabajando acá con varios interlocutores, no solo del Colegio de San Luis, sino que ahora se ha extendido y que, bueno, pues seguramente rendirán nuevos frutos? Claro. Bueno, primero quiero externar mi agradecimiento a la presidencia del Colegio de San Luis, al doctor David Vázquez, a los colaboradores más cercanos que hemos tenido, investigadores, académicos, entre ellos pues muchos que ya habían tenido una experiencia con nuestros profesores, con proyectos conjuntos, con la doctora Jenkins. Estamos obviamente hablando del doctor Armando Hernández, de la doctora Adriana Corral, de todos estos programas y publicaciones que se han hecho. Pero ahora lo que yo pudiera agregar es que ha sido muy positivo. El hecho de que la decana, la doctora Lori Poloni Staudinger, nos haya hecho favor de visitar San Luis Potosí, refleja un alto interés de la Universidad de Arizona por vincularse con un área que pues está geográficamente lejos de nosotros, no es digamos que esta relación tan natural como se da en Sonora, pero la verdad es que en estos años el colegio nos ha permitido fortalecer nuestra presencia local y regional, y eso obviamente ha motivado el hecho de que ella venga. En ese sentido nos da muchísimo gusto y tenemos mucho agradecimiento de que el colegio nos haya permitido además vincularnos ahora con nuevas instituciones, tanto públicas y privadas, y además también con sus directivos, con el gobierno del estado y también con el gobierno de la ciudad de San Luis Potosí. Y es que tuvieron hace algunos momentos una reunión que encabezó el secretario de Educación y que, bueno, pues logró convocar a rectores de universidades, como bien dices, públicas y privadas, de la Universidad Intercultural, por ejemplo, por supuesto la Universidad Autónoma, estos aliados estratégicos que seguramente se irán sumando a nuevos proyectos. Y bueno, pues en ese sentido sería la misma pregunta, ¿cuáles dirías que son como estos temas que hoy están vigentes y que podrían incorporarse a la agenda de ambas instituciones? Sí, claro. Bueno, obviamente continuar con todos los estudios, tanto que tienen que ver con la historia binacional, con el patrimonio cultural compartido, la historia pública, las humanidades digitales. Pero además de eso, fuera de mi ámbito de estudio, hemos notado un gran interés de las instituciones locales por explorar conexiones, por ejemplo, con el uso del inglés en ciertas disciplinas que no necesariamente son sociales.
nos ha permitido también ver la necesidad o lo atractivo que puede ser el que la universidad de nosotros invierta en la creación de ciertos programas cortos para precisamente usos específicos del inglés en ciertas áreas como el área médica, el área legal, el área de la enfermería, el área de la tecnología, el área corporativa, también el área obviamente laboral, ambiental, es decir, es digamos que el siguiente paso de esta colaboración, porque nos ha permitido pues atraer la vista a nuestro colegio, a nuestros programas, y hemos podido explorar de primera mano preguntas específicas sobre qué se puede hacer, ¿no? Entonces, creo que eso ha sido muy positivo. Y por otro lado, en el caso del gobierno, bueno, antes que nada también quiero aprovechar esta oportunidad para desde este medio agradecer al gobernador Ricardo Gallardo por también haber tenido la atención de comisionar al secretario de Educación para que estuviera presente, a la subsecretaria de Educación Superior y también a la directora del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología. Entonces, en ese sentido, las áreas de justicia social, violencia contra las mujeres, capacitación en ciertas áreas estratégicas, creo que han abierto la posibilidad para que estas instituciones y gobiernos también pongan la mirada en la posibilidad de la colaboración. Sin duda se amplían las posibilidades, efectivamente, y con ello pues los impactos, ¿no? Esta colaboración académica siempre lo que buscamos es que se traduzca en nuevas políticas públicas, en decisiones que impacten la vida cotidiana de los ciudadanos en su día a día. Finalmente, ¿cuál es la importancia de seguir vinculados con el Colegio de San Luis? ¿Qué dirías? Pues bueno, la importancia fundamental que ha sido la vinculación entre nuestras áreas de ciencias sociales con el Colegio de San Luis, como lo dijo la decana Lori Polonitz-Staudinger, es que hemos precisamente podido consolidar muchos proyectos, abrir la puerta a nuevos, que creo que son muy importantes, y sobre todo hacer énfasis en que las ciencias sociales cumplen una función muy importante en la comunidad, no solamente las áreas tecnológicas, y que de cara a los grandes retos que enfrenta la humanidad, nosotros debemos estar siempre en la primera línea para dar una opinión, para dar un recurso, para dar una orientación. Pues Luis, muchísimas gracias por habernos acompañado y que pues sigan los éxitos y que nos sigan visitando con estos resultados tan productivos. Te agradezco mucho, Lidia, como siempre. Un placer. Bien, vamos a continuar este programa que estamos dedicando al tema de la colaboración internacional del Colegio de San Luis, particularmente con la Universidad de Arizona. Y vamos a dar la bienvenida a partir de este momento a 3 investigadoras de esta institución que están trabajando muy de cerca precisamente a raíz de esta colaboración con dicha institución estadounidense. Y agradecemos la presencia de quien nos acompaña en el día de hoy. Está la doctora Fuensanta Medina, ella es académica del programa de estudios internacionales del Colegio de San Luis. ¿Cómo estás? Bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Lidia. El programa es el PEPI, es que lo tengo así como es Programa de Estudios Políticos e Internacionales. Perdón, corrijo. Gracias por acompañarnos. Está con nosotros la doctora Danira López, ella es investigadora del Programa de Estudios Literarios del Colegio de San Luis. Bienvenida. Muchas gracias. Hace mucho que no nos visitabas, ¿ya ves? Y está con nosotros la doctora Adriana Corral, investigadora del Programa de Historia. Gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias por la invitación, Lidia. Bueno, pues ya escuchamos la intervención del doctor David Vázquez, de la invitada que tuvimos hace una semana, la doctora Lori, quien es decana de la Universidad de Arizona, y del doctor Luis Coronado Gell. Ellos nos han puesto un poquito en el antecedente de qué se firmó, de qué está trabajando, ya tiene varios años este trabajo conjunto. Y bueno, doctora Adriana Corral, cuéntanos un poco cuál es la importancia de estas colaboraciones, de lo que se está haciendo. Sí, bueno, pues en el contexto del convenio de colaboración que mencionó el doctor Luis Coronado, por mi parte del programa de historia, tenemos trabajando con la Universidad de Arizona desde el año 2019 y pues esta colaboración que hemos tenido ha sido muy fructífera porque nuestro grupo de investigación se fue pues robusteciendo. Empezamos realmente pocos investigadores, prácticamente el doctor Coronado, la doctora Jennifer Jenkins y quien habla,
Y según han ido pasando los años, hemos podido ir robusteciendo, invitando nuevos colegas, abriendo nuevas líneas de investigación. Por ejemplo, nosotros empezamos trabajando con el tema de patrimonio efímero, que resultó en una publicación de un libro, en un par de eventos que nosotros organizamos junto con la universidad. En la segunda y tercera vuelta ampliamos nuestra invitación, a nuestra convocatoria a nuevos investigadores, y entonces realizamos otros eventos sobre historia pública, cultura material y cultura inmaterial. Y sobre todo yo quisiera enfatizar que esta apertura a invitar a nuevos colegas, además de enriquecer la discusión entre pares, entre nosotros, la formación de recursos humanos, también nos llevó a ver la importancia del diálogo con colegas que están fuera del país, no solamente en un sentido comparativo, sino en un sentido, yo diría más de enriquecer y complementar nuestros puntos de vista en cuanto a los procesos sociales e históricos que nos encontramos analizando. Y esto ha sido muy importante porque algunos colaboradores que vienen de la Universidad de Arizona, al ser del sur de Estados Unidos y coincidir con el centro norte de México, que es San Luis, nos damos cuenta que tenemos muchos procesos en común. Procesos desde el punto de vista histórico, procesos desde el punto de vista cultural, desde el punto literario, pero ya de eso hablará la doctora Danira López, y eso nos ha hecho sentirnos identificados mucho más de las fronteras, ¿no? De los límites que pueden denotar las fronteras, y de la necesidad de seguir fomentando esta interrelación con pares fuera del país. ¿Coincidirías con que tenemos cosas? Yo pensaría que la Universidad de Arizona nos queda muy lejos y como que no, pero a ver, aterrízanos, cuéntanos, como que sí hay cosas muy comunes, ¿no? Sí, de hecho, en la primera ocasión que nosotros visitamos la Universidad de Arizona para participar en un encuentro allá, precisamente del que hablaba Adriana, un simposio internacional, Patrimonio Cultural Compartido, Memorias, Espacios, Experiencias y Fronteras, tuvimos la oportunidad de compartir, dialogar con otros investigadores de la Universidad de Arizona. Conocimos a varios de ellos que trabajan en líneas de investigación muy similares a las que nosotros trabajamos aquí en el Colegio de San Luis. En particular, establecimos contacto con la doctora Cristina de Verou Ramírez. Ella estaba también trabajando finales del siglo XIX, principios del XX en la literatura mexicana, específicamente la prensa periódica y la prensa popular nosotros, junto con la prensa periódica. Entonces son temáticas compartidas, líneas de investigación que aquí también estamos desarrollando. Establecimos la comunicación y estaba a punto de sacar un libro y nos llamó mucho la atención porque era un tema de interés nuestro. La invitamos a presentarlo acá en el Colegio de San Luis y a partir de ahí empezamos a trabajar con esta investigadora, a desarrollar un taller binacional, que el Colegio de San Luis fue sede de este taller internacional en el 2020, si no mal recuerdo. Y participamos siempre investigadores y estudiantes del doctorado, sobre todo en literatura hispánica, participaron en este taller y participamos también en la presentación de su libro con colaboración de estudiantes de doctorado que están trabajando esa línea de investigación y que estaban interesadas en su libro, ¿no? Y en su investigación. Bueno, vamos a una pausa y regresamos para seguir platicando. Vamos a regresar con la doctora Jacinta Medina para que nos ponga un poco en contexto de todo esto, de por qué es importante estas colaboraciones de carácter internacional, qué le aportan al colegio, pero qué le aportan a los estudios en ciencias sociales. Continuamos. ¿Te gusta el cine? ¿Encuentras en el cine retratos de la sociedad en la que vivimos? El programa de historia del Colsan invita al ciclo de conferencias Cine Mexicano a través del tiempo, un recorrido por sus diversos enfoques. Del 18 de abril al 21 de noviembre de 2024 en el Archivo Histórico del Estado. En cada plática se reflexionará sobre los procesos políticos, culturales y sociales representados en producciones cinematográficas de más de un siglo de existencia. Consulta el programa completo en nuestras redes sociales y también en nuestra página web www.colsan.edu.mx.
Pues resulta que hemos tenido muchas más coincidencias con este proyecto internacional de colaborar con académicos de la Universidad de Arizona, y creo que esta localización geográfica nos hace mucho más cercano de lo que aparentemente somos. Y bueno, pues precisamente por eso estamos platicando con 3 investigadoras que desde su muy particular mirada y disciplina, la literatura, la historia y los estudios internacionales, bueno, pues tienen esta experiencia en este proyecto de colaboración con la Universidad de Arizona. Doctora Adriana Corral, cuéntanos un poco cuáles fueron estas 2 líneas iniciales que ya nos perfilabas hace un momento y que se está extendiendo. Sí, así es. Como yo mencioné en el bloque anterior, las 2 líneas principales que se iniciaron a partir del convenio con la universidad fue la parte histórica, la parte cultural, la parte de literatura. Pero fíjate que eso al mismo tiempo nos ha llevado a madurar las perspectivas y a encontrar nuevas vetas de identificación, como son, por ejemplo, los estudios de historia jurídica. Por ejemplo, tenemos también en ese sentido la colaboración también de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí con la doctora Paola de la Rosa y el doctor Francisco Mesa. Ambos son de la universidad. También tenemos, por ejemplo, la colaboración de estudios culturales con la doctora Suazi Praguanek, espero haberlo dicho bien, de la Universidad Guyane francés, que también se incorpora al país de Francia en este proyecto. Y al mismo tiempo tenemos la necesidad de diversificar más entonces nuestras perspectivas de estudio hacia nuevas áreas, como a lo mejor los estudios políticos, los estudios en ciencias sociales, digamos, antropológicos también. Y bueno, pues hay mucho todavía que explorar, recorrer, ¿no? Así es. Doctora Fuensanta Medina, cuéntanos un poco sobre este proyecto, esta propuesta de acercarnos a la universidad, no a la Universidad de Arizona, sino de extender, digamos, los estudios en ciencias sociales, que cada vez son mucho más complementarios. Claro. Bueno, primero, muchas gracias, porque yo fui invitada a este proyecto muy recientemente, en semanas pasadas, cuando se vino a ratificar o a refrendar el convenio de colaboración entre las 2 instituciones de educación superior. Es pertinente destacar que la Universidad de Arizona está colocada como una de las 13 mejores universidades de los Estados Unidos de América, ¿sí? Tiene un presupuesto, es una universidad pública que tiene un presupuesto bastante grande para toda esta rama de las ciencias sociales. Esto lo destaco porque es muy importante que si el Colegio de San Luis está empezando una internacionalización de sus programas, pues lo haga con muchas universidades muy prestigiadas del mundo y obviamente pues en este caso de los Estados Unidos de América. ¿Qué podemos esperar también de que un internacionalista como yo o unas personas que se dedican más al estudio de la ciencia política puedan estar en este convenio de colaboración? Bueno, pues yo creo que es muy importante, porque la Universidad de Arizona es una de las universidades de los Estados Unidos que tiene mayor carga de estudios fronterizos que hay en los Estados Unidos, y esto me parece muy importante. Por eso está este acuerdo de colaboración en materia cultural, porque efectivamente hay una carga muy fuerte de una cultura binacional que se comparte en una parte y en el otro, pero que es además muy rica, ¿sí? Y que ha creado también una propia cultura binacional en esta franja fronteriza, por una parte. Por otra parte, ellos también tienen estudios muy avanzados en cuestiones de seguridad hemisférica. ¿Qué entendemos por seguridad hemisférica en este caso? Lo que tiene que ver con la colaboración en programas específicos de seguridad para América del Norte. Es decir, México es América del Norte, entonces ellos tienen programas muy específicos en materia de seguridad y de desarrollo para Canadá, Estados Unidos y México. Entonces esta es otra beta que me parece muy importante. Y también, que yo me imagino que fue una de las razones por las que se me invitó, tienen un área muy fuerte de seguridad humana. También en estas áreas, en estos problemas de orden internacional, que son todos los fenómenos actuales, que son cuestiones, flagelos de orden internacional. Por ejemplo, está el medio ambiente, que es una cuestión, el cambio climático, desgraciadamente,
es un flagelo internacional, ¿no? No podemos decir el cambio climático llega hasta aquí, hasta la frontera con, ¿no? Entonces, bueno, todo eso se comparte. Entonces yo creo que es una muy buena oportunidad que tenemos en el Colegio de San Luis, pero que también tienen ellos para internacionalizar sus programas, para hacer y ampliar la colaboración en otros temas que son también igualmente estratégicos y que también dan cuenta de la historia contemporánea de México, ¿sí? A lo mejor de una historia que se está escribiendo todavía en cuestiones de colaboración a nivel de las instituciones de educación superior públicas. Y mira que le sabes al tema de la seguridad humana y creo que bueno, pues hay bastante ahí también camino que recorrer. Claro. Y que efectivamente, ¿no? El hecho de que la coloque al otro lado de la frontera no significa que ahí terminaron nuestros problemas o los de ellos Claro. o los nuestros en general. Doctora Danira López, cuéntanos en materia de estudios literarios, ¿qué otros proyectos vienen o qué otros proyectos se han desarrollado y que hayan arrojado ya algunos productos académicos que puedan estar al servicio de la gente, que impacte ya socialmente, digamos? Bueno, hasta ahorita hemos colaborado alrededor de 3 investigadores del programa de estudios literarios y 3 o 4 estudiantes también se han involucrado en esta relación binacional en los diferentes proyectos, seminarios, talleres, encuentros. Y tenemos una colaboración en uno de los volúmenes que salió ya con publicaciones resultado de estos encuentros, que se tituló Patrimonio Efímero, Memoria, Cultura Popular y Vida Cotidiana, que fue editado por la doctora Adriana Correal y la doctora es un libro, ¿verdad? Jennifer Jenkins. Ajá, es un libro que está en línea, tiene acceso abierto al público. Colaboramos ahí en coautoría con la doctora Claudia Carranza, con un capítulo del libro relacionado con nuestro fondo Vanegas Arroyo Posada, sobre los impresos populares y su difusión desde el siglo XVIII a la actualidad. Un poco hablamos al respecto. En otro de los libros que está ahora en prensa, tenemos otro capítulo en colaboración con un estudiante de doctorado, también hablando de esta colaboración Estados Unidos-México, de cómo circularon estos impresos por toda la República, pero también hacia Estados Unidos. Los impresos Vanegas Arroyo llegaron hasta Estados Unidos. Así es. A ver, cuéntanos un poquito cómo está eso. Sí, cruzaron la frontera. Como hay mucho migrante mexicano, pues solicitaban a la imprenta estos impresos que llegaran hasta allá, los pedían por correo y llegaban hasta allá porque eran de un gusto popular, o sea, eran muy, muy demandados, sobre todo oraciones, corridos, la baraja mexicana, o sea, muchos de esos impresos eran solicitados y pues circulaban en tren o de esta manera hasta llegar a la frontera, sobre todo. Entonces, en este libro, ¿qué más encontramos o qué otros productos? Cuéntanos. Sí, bueno, pues en esa primer publicación que salió, hay varios estudios, por ejemplo, de cine desde una perspectiva binacional, en donde nosotros podemos observar cómo los autores, creo que es el capítulo del doctor Oscar Pizaña, en donde él nos demuestra cómo se percibía la figura de los libaneses en ambos lados de la frontera y en el cine. También hay otra aportación del doctor Coronado Guel, que también nos habla del Indio Fernández y cómo es percibido en ambos lados de la frontera. Entonces, sobre todo, lo que quisimos hacer énfasis a través de esa obra y de lo que se hizo en una segunda etapa en el proyecto fue encontrar estas similitudes de procesos en ambos lados de la frontera. Y bueno, a futuro lo que nos está llevando ahora a reflexionar también es trabajos a partir de lo que es la historia pública y de las humanidades digitales, que eso sería como la perspectiva a largo aliento para este siguiente año. Ya están aquí metiendo presión con eso. Ya estamos haciendo la abierta invitación. Es que estos, de lo que recuerdo, así desde mi muy particular perspectiva, en estos primeros trabajos con la doctora Jennifer Jenkins era un rescate muy interesante porque analizaban cine, analizaban muchos elementos que aparentemente eran parte de lo cotidiano, pero que en realidad se vuelven cultura. ¿Qué otros elementos se rescataron? Porque, como nos dices, ¿no? Estas hojitas de Vanegas Arroyo, pues la baraja mexicana y los corridos, pues son parte de nuestra cultura popular, no es de la alta cultura.
¿Qué otra cosa se estudió y por qué es importante estudiarla? Bueno, como te decía, tuvimos como 2 líneas de investigación que justo se vinculaban con las líneas de investigación del programa, que tenemos 2 líneas, es prensa y literatura, y la otra es literatura popular y tradicional. Y justo los 2 investigadores, bueno, las 2 líneas de investigación, la que trabajamos con la doctora Cristina Ramírez, como también lo relacionado con los impresos, abarcaban estas 2 líneas y nos vinculaban con el proyecto de Arizona Colsan, ¿no? Y justo tenía que ver con la memoria material e inmaterial que tienen estos impresos, que se puede recuperar a partir de estos impresos, y por otro lado con los estudios de prensa periódica, que era de finales del 19 y principios del 20, es decir, todas estas escritoras que tú mencionabas, muy poco conocidas, que eran escritoras mexicanas, que eran activistas y que escribían en la prensa de esa época y que poco se han leído, y que Cristina las antologó en su libro y explica un poco el contexto en el que ella se produjo su literatura, ¿no? Entonces, ¿cuál es el nombre del libro de la sí, retórica, Mestiza retórica, creo, ¿verdad? Sí, Mestiza retórica, sí. Una antología de las activistas mexicanas en la prensa periódica escrita en español de 1887 a 1922. Bueno, vamos a una pausa y regresamos para seguir platicando con nuestras invitadas. La doctora Fuensanta Medina, como experta en estos temas de seguridad humana, bueno, pues ya nos dirá qué cosas compartimos, creo que son muchas, pero bueno, nos irá acotando en este sentido desde la academia, porque pues Estados Unidos, México, pues prácticamente somos, yo diría que somos uno mismo en muchos sentidos. Continuamos después de la pausa. Bueno, pues este proyecto de internacionalización del Colegio de San Luis y la vinculación con la Universidad de Arizona tiene, como ya vimos, muchos aspectos que se pueden ir desarrollando, que se van a ir sumando. Y bueno, pues particularmente, doctora Fuensanta, yo decía que bueno, tú eres experta entre otras cosas, en seguridad humana. ¿Por qué es importante estas colaboraciones, particularmente en todos los aspectos que implica la seguridad humana? Fíjate que hoy en día la seguridad humana, que es un concepto que todavía está en construcción, de alguna manera, aunque nace a la vida pública en 1994 con el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Bueno, recuérdanos un poco, perdón, ¿qué es la seguridad humana? Bueno, la seguridad humana en su versión clásica está compuesta por 7 dimensiones: la seguridad económica, la seguridad sanitaria, la seguridad educativa, la seguridad pública, la seguridad comunitaria, la seguridad económica y la seguridad pública, que también es muy importante. Bueno, pero estas 7 dimensiones se le han ido agregando algunas, como la seguridad cibernética, que es de lo más importante. Hoy en día, pues quien no tiene claro que el ciberespacio es una cuestión muy importante, o que las redes, o que todo lo que conforma todo esto tiene un peso además muy grande en nuestra vida cotidiana. Estratégico incluso. Estratégico, en la vida de los estados, así naciones. es, en la vida de los estados, naciones, pues entonces no estamos siendo conscientes del desarrollo que está teniendo realmente la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, estos temas son muy importantes, pero fíjate que yo les voy a platicar algo que pasó a partir de esto, a partir de este convenio. Platicando con Luis Coronado, le digo de mis temas y me dice,
vamos a trabajarlos con CISAN, con el Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para no hacerles largo el cuento, yo voy a estar el día 12 de marzo ya trabajando con ellos a través de la Universidad de Arizona, ¿sí? O sea, yo llegué al CISAN hace muchos años, pero ahora en este proyecto específicamente de seguridad humana, llego a través, y de seguridad para América del Norte, llego a través de la colaboración con Luis Coronado para hablar de la seguridad alimentaria post-COVID. Entonces, ese es el tipo de ejercicio académico que debemos buscar, porque ahora resulta que no nada más va a ser el Colegio de San Luis, la Universidad de Arizona, sino va a ser el Colegio de San Luis, la Universidad de Arizona y el Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México. De la UNAM. Sí. Cuéntanos un poco de qué va este asunto de la seguridad alimentaria post-COVID. Bueno, ¿qué ocurre? Mira, después de la pandemia, nosotros no hemos llegado realmente porque estamos también viendo qué fue lo que pasó con la pandemia. Yo sí creo que hay para la humanidad un antes y un después de la pandemia del COVID-19. En el aspecto de la seguridad alimentaria, debo de decir que la seguridad alimentaria es un concepto anterior a la seguridad humana. ¿A qué me refiero? Desde los años 70, la FAO ya tenía estudios sobre la seguridad alimentaria, sobre todo a partir de las hambrunas en África. Entonces ellos empezaron a preocuparse mucho por la seguridad alimentaria de las personas, ¿sí? Decir, bueno, tenemos que garantizar el alimento, ¿no? Para todos los seres humanos, dándose cuenta que hay suficiente alimento, pero que la distribución no es correcta. A partir de la pandemia, la distribución también se ve muy afectada, ¿sí? Sí, cerraron fronteras con exactamente, el COVID. Cierran fronteras, cierran cadenas alimenticias, se cortan las cadenas alimenticias. Y si ustedes se fijan, las personas que vivíamos en las ciudades o que vivimos en las ciudades, nos vimos mucho más afectadas en materia de seguridad alimentaria, de acceso al alimento, que las personas que viven en el campo. ¿Por qué? Porque las personas que viven en el campo tienen ahí, muchas, sus propios recursos, ¿sí? Otras no los tienen, pero muchas sí los tienen, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Se rompen las cadenas alimenticias, se rompe la distribución de los alimentos, se encarecen de manera muy grande los alimentos. Si nosotros nos fijamos, eso es una cuestión de nuestra cotidianidad. Antes íbamos a la tienda y con 500 pesos comprábamos 5 productos. Hoy con 500 pesos compramos 3 productos y son medio caros, ¿no? Entonces se ha encarecido mucho, por ejemplo, el alimento. Entonces, ¿cómo vas a garantizar tú? Con este post-COVID, ¿cómo vas a garantizar el alimento? ¿Qué entendemos por la seguridad alimentaria? En el caso particular de México, ¿cuáles son las posibilidades, que son muchas, de garantizar o de tener esa seguridad alimentaria y de tener además soberanía alimentaria y autonomía alimentaria? ¿Sí? Entonces de eso va el artículo, de qué se está haciendo post-COVID un poco y de lo que pasó a partir del COVID. Uh-huh. Ya lo hemos comentado en otros programas, la importancia de sumar no solo instituciones, sino la mirada de diversas disciplinas. En este caso, bueno, pues creo que el convenio con la Universidad de Arizona es un buen ejemplo de cómo se ha sumado la perspectiva de internacionalistas, de politólogos, de especialistas en estudios literarios, historiadores. ¿Qué viene, doctora Adriana Corral? Nos decías que, bueno, han sumado esto de la... ¿cómo le llaman? ¿Digitales? ¿Historias? No. Humanidades digitales. Pero bueno, cuéntanos, eso es lo que yo vi que trabajaron en las recientes reuniones, pero sí. ¿Qué más viene? A manera de conclusión, estamos en el último bloque. Sí, bueno, pues derivado de las anteriores actividades, ahora estamos buscando profundizar tanto en la historia pública, especialmente en la historia pública digital, y para ello necesitamos toda la perspectiva teórica y metodológica de las humanidades digitales, que también es una perspectiva que, como ya mencionó la doctora Fuensanta Medina, se vio fuertemente potencializada después del COVID,
porque la realidad, como todos seguramente o la gran mayoría recordará, pues en el COVID las redes sociales acabaron de explotar, ya habían explotado, pero reexplotaron otra vez, diría así. Sí, se replantearon y se replantearon y resignificaron. se resignificaron y hay muchas alternativas ahora de trabajo y de estudio que llegaron para quedarse y ya no creo que nadie o queramos dar vuelta atrás. Entonces, la formación de nuestros nuevos estudiantes y de nosotros mismos como profesionistas está demandando aprender a utilizar estas herramientas, a llevar nuestras propias disciplinas al uso de las humanidades digitales, pero también a replantearlos, inclusive conceptos que nosotros mismos estamos utilizando para esa divulgación y esa interdisciplina, como por ejemplo es la historia pública, en donde cómo haces tú para llegar a mayores audiencias, pero al mismo tiempo ya el historiador o yo consideraría que cualquier persona que trabaje ciencias sociales ya no puedes estar aislado, porque como demostró la pandemia, pues todos tenemos que intercambiar y colaborar entre nosotros, y la perspectiva binacional, pues además lo viene a enriquecer. Entonces, en el grupo, por ejemplo, en este primer grupo que se formó desde el año 2019, vamos a estar trabajando desde esas perspectivas para los años que vienen, que ya inició, nada más que estamos acabando de preparar bien los documentos, en donde vamos a profundizar más en lo que es la historia pública digital y las humanidades digitales. Gracias, doctora Adriana Corral. Doctora Daniela López, ¿qué más viene desde los estudios literarios? Bueno, a mí me da mucho gusto comentarte que está casi todo el programa, yo creo, involucrado en este proyecto de binacional, porque ya han participado, en la primera etapa habían participado 3 investigadores y alrededor de 3 o 4 estudiantes que habían colaborado de una u otra manera. Y en esta segunda etapa se suma también el doctor Morales, creo Fernando Morales, y el doctor Israel Ramírez. Entonces, creo que nomás faltan 2 o 3 investigadores del programa para que esté completo. Entonces, ya están en la mira seguramente. Sí, entonces estamos muy contentos, vamos a seguir colaborando porque compartimos las mismas líneas de investigación. Doctora Fuensanta Medina, ¿qué viene dentro de este contexto de internacionalización? Pues yo creo justo que también que haya una mayor integración de los internacionalistas del colegio y también de los politólogos del colegio, porque bueno, el asunto también de la cuestión de la gobernanza y de la gobernabilidad también es muy interesante de manera para verlo de manera binacional, ¿no? O sea, cómo influye pues las cuestiones culturales en un sentido de gobernanza en general, ¿no? En esta franja binacional que se forma y que es distinta a México y Estados Unidos de América, pero que tienen una propia dinámica, ¿no? Entonces eso es lo que yo creo que es muy interesante, que se ha visto tanto por politólogos como por internacionalistas. Entonces yo creo que sería muy bueno que se sumaran más personas a este proyecto. Muy bien, pues muchísimas gracias a las 3 por habernos acompañado. Gracias. Doctora Fuensanta Medina, del programa de Estudios Políticos e Internacionales, la doctora Daniela López, del programa de Estudios Literarios, y la doctora Adriana Corral, del programa de Historia. Y bueno, pues hasta aquí llegamos. Gracias por habernos acompañado. Recuerde que el programa lo estrenamos hoy martes a través de 9TV. Mañana miércoles ya está disponible en el canal de YouTube del Colegio de San Luis. Gracias, buenas tardes, hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. El programa de historia del Colsan realizará el ciclo de conferencias Cine Mexicano a través del tiempo, un recorrido por sus diversos enfoques. Del 18 de abril al 21 de noviembre en el Archivo Histórico del Estado. Consulta el programa completo. La Cátedra Joaquín Meade 2024 continúa con las sesiones del seminario Chamanismos a través del tiempo, diálogos contemporáneos. Del 8 de marzo al 3 de mayo con transmisiones en vivo por Facebook Live y YouTube del Colsan. Consulta el programa en nuestras redes sociales. Próximamente se realizará el seminario virtual Explorando los prismas históricos del petróleo en México. Del 17 de abril al 13 de noviembre de 2024, con transmisiones en vivo por Facebook Live y YouTube del Colsan.
Ya comenzó el seminario permanente La Unión Europea ante la crisis de una nueva década, del 11 de marzo al 2 de diciembre a las 9 horas en la sala de seminario 6 del Colsan. Para mayor información puedes enviar un correo a enriqueta.serrano@colsan.edu.mx. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales. Hablemos